Amigos y amigas, vamos a ir a la información de la jefa de gobierno. La jefa de gobierno insistió en señalar un presunto sesgo político en el último dictamen de la empresa noruega que revisó el caso de la línea 12. Además, la jefa de gobierno ha insistido que hay un contubernio con el abogado que representa a la empresa noruega y con Claudia X González, con Acción Nacional. Esto es lo que dice. Una de las más críticas sobre este accidente ha sido la senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional. Pero la señora nunca ha dicho nada, ni cuestiona que el senador Mancera es el que inauguró la línea 12, cuando fue jefe de gobierno. Vamos a ir al video para que escuchemos a Martín Batres, a la jefa de gobierno, la explicación que dan. Vamos a ir rápidamente a este video. Doctora, y en otro tema, hoy sale la prensa extranjera hablando sobre este dictamen de DNB, el tercer informe. Habla sobre todo de estas cuestiones de mantenimiento, no solo en esta administración, sino en las últimas dos, que corresponderían a Mancera y a Marcelo Ebrard. Preguntarle, doctora, independientemente de las cuestiones técnicas que ya usted nos ha dicho, que fallas en la metodología, etcétera, ¿cómo va a ser su gobierno para demostrarle a la ciudadanía que efectivamente no fue mantenimiento? Porque están acusando y la gente está aceptando que sí hubo fallas en mantenimiento y en revisiones. Bueno, eso de que la gente esté aceptando, pues no sé, es una interpretación de tu pregunta, no es algo que... Se ve mucho en redes. Sí, pero en redes también hay mucha tendencia. Entonces, a ver, yo creo que hay que tocarlo en diferentes puntos, ¿no? El primero es que lo hemos dicho desde hace un mes, lo dije hace algunos días y lo repito el día de hoy. Nosotros consideramos que hay un sesgo político en el último reporte de la empresa DNB. ¿Qué elementos tenemos para sustentar esto? Son varios. El primero es que en el último reporte, alrededor del mes de diciembre más o menos, aun cuando nunca se había presentado, apareció un abogado del que hemos hablado que tiene un conflicto de interés porque ha litigado en contra del presidente de la República. Y la pregunta es ¿qué hacía un abogado en un reporte técnico? Y un abogado además, pues que tiene una tendencia. Ese es el primer elemento. Que por cierto, además, el grupo de Mexicanos por la Corrupción es el que ha salido a defender a este abogado. Ese es el primer tema. El segundo tema es que la empresa se había negado siempre a hablar sobre los reportes. Y casualmente, cuando ahora se cumple un año de la tragedia, una senadora del PAN, Xochitl Gálvez, sale una noche a hablar del tercer reporte de DNB. Y al otro día sale un comunicado de la empresa DNB, cuando nunca antes habían sacado comunicados. Y ahora filtran un documento, cuando hay en el contrato un acuerdo de confidencialidad. Entonces, evidentemente, hay un sesgo político en lo que están haciendo. No es algo técnico, hay un sesgo político. Y por esa razón, desde que entregaron el último reporte, el gobierno de la ciudad, a través de un grupo técnico donde participó también el secretario de Movilidad, pues estuvo contestando diciendo no están cumpliendo metodológicamente con lo que se comprometieron en el contrato. Entonces, ni siquiera cumplen metodológicamente en el tercer reporte con lo que se comprometieron en el contrato, que ahora puede explicar adecuadamente esto Andrés, y además Martí, que como abogado y secretario de gobierno le he pedido que revise justamente, además de la consejería jurídica, pues todos estos temas. Ese es el primer tema, hay un sesgo político en todo esto. Segundo, en el propio reporte, inclusive lo dice hoy el reportaje, ponen al mismo nivel los problemas de diseño, las fallas en el diseño.
las fallas en la construcción, las fallas en la certificación y problemas de inspección en el mantenimiento. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño. Entonces, hay muchos problemas que tiene el tercer reporte de DNB. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés y también a Martí para que les puedan platicar un poco más de este tema. Nosotros estamos muy tranquilos en este sentido. Estamos muy seguros de lo que hicimos, porque además, y esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, y está en las páginas del gobierno de la ciudad desde el primer momento, todos los reportes de mantenimiento que hicimos desde que llegamos son públicos. Se llegó, se hizo un primer revisión de mantenimiento, de la estructura. Permanentemente hay una empresa que está haciendo una revisión del mantenimiento. Las bitácoras de mantenimiento son públicas, las hicimos públicas desde el primer momento. Entonces, es como ha habido técnicos que lo han dicho. Tú no puedes poner en el mismo nivel, si tú tienes una casa y la casa tiene problemas de diseño, problemas de construcción, pues no por pintarlas esas fallas van a desaparecer. Entonces no se puede poner todo en el mismo nivel, además de que están todas las bitácoras de mantenimiento. Pero más allá de ese tema, a nosotros lo que nos llama la atención es la politización. Hicieron político algo que es técnico, y lo hicieron ellos. Entonces, nosotros defendemos este punto porque además se estaba en diálogo con la empresa. Desde que entregaron se le hizo observaciones técnicas a este reporte. Entonces, lo que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Tenemos una denuncia civil y se está valorando, como les dije, una denuncia penal. Se hizo una terminación anticipada, que esto es importante, porque lo he visto también en redes. No se pagó el último reporte. No está pagado. Precisamente por eso se está haciendo una rescisión de contrato. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos y seguros de lo que hemos hecho, de lo que se ha estado haciendo, de la información, pero es importante pues que no sea a través de una filtración, porque además, una vez más, violaron un contrato de confidencialidad. Entonces hemos preguntado a los abogados si lo podemos hacer aún cuando estemos en este juicio, y nos han dicho que es posible hacerlo, dado que ya está público. Entonces preferimos hacerlo así y lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo adecuadamente para que se conozca todas las respuestas uno a uno que se les dieron a la empresa, para que la opinión pública, para que la ciudadanía conozca. Porque nosotros siempre vamos a estar comprometidos con la verdad. Siempre vamos a estar comprometidos con las víctimas. Y siempre vamos a estar comprometidos con la justicia. Es la esencia de lo que somos y jamás vamos a violentar eso. Entramos al gobierno con una máxima que es no robar, no mentir y no traicionar. Y esa va a existir siempre. Doctora, entonces a ustedes la administración pasada les entrega una línea con los mantenimientos requeridos y ustedes le dan mantenimiento, es decir, no hay problemas de mantenimiento, no hubo problemas de mantenimiento. Lo que nosotros podemos mostrar es las bitácoras de mantenimiento desde que entramos al gobierno de la ciudad. Esas son las bitácoras que podemos mostrar. No Doctora, sé si quieres comentar algo, Andrés y Martín. Bueno, nada más para igual abundar en el tema. Están publicados en la página de internet de transparencia línea 12.cdmx.gov.mx los dos primeros reportes de DNB. Uno es de junio y el otro es de septiembre. Recordarán que el segundo reporte se llama dictamen final. Ese dictamen final concluye con las causas del colapso. Es decir, dice que hubo un problema en la construcción y hay una falta de pernos y un problema en la soldadura de los pernos que se colocaron,
Y también dice que hay otros problemas de construcción en soldaduras, y también dice que hay un incumplimiento en la normatividad en el proyecto ejecutivo que implica un error de diseño sobre la longitud de los atiesadores que deben de conectar el patín superior con el patín inferior de la viga. Esas causas son las que tendrían que haber sido relevantes para lo que ellos llaman en el reporte 3 el análisis de barreras, que en términos de la metodología que el gobierno compró a través de un contrato, que la metodología se llama Técnica de Análisis Sistemático de Causas basado en barreras, y que es marca registrada de la empresa, debe de empezar el análisis a partir de las causas inmediatas que ya determinaron ellos mismos en su dictamen final. Las barreras son lo que llaman barreras preventivas, es decir, elementos que podrían haber, de cierta forma, prevenido que esos errores no tuvieran las consecuencias que tuvieron. Como por ejemplo lo puede ser, si están mal colocados los pernos, la supervisión sobre la colocación de los pernos. Sin embargo, en el reporte, como mencionas que se va a conocer ya en medios, la causa no está determinada como los pernos y el diseño, sino como lo que llaman la pérdida de la sección compuesta. La pérdida de la sección compuesta es el momento en el que las vigas de acero ya no está conectado al concreto, porque ya no hay pernos. No había muchos y se rompieron el resto. Eso en términos temporales sucede después de los errores que están en el inicio y que son las causas que el dictamen 2 concluye, que es la falta de pernos y mala colocación, los problemas de construcción y los problemas de diseño. Al ellos cambiar, entonces cambia cómo usan la metodología y no la usan como está determinada, digamos, en sus propios documentos de metodología. Ese es el diferendo metodológico que se ha dado a conocer. Doctora, ¿cuándo dice que van a listarlo, cuándo lo estarían dando a conocer este tercer informe? Comento algo rápidamente para complementar lo aquí dicho. Primero, es muy importante señalar que se contrató a la empresa DNB por la metodología que ofrece públicamente y que ha aplicado en otros lugares del mundo. Se contrata a la empresa, comienza a trabajar con esa metodología y termina trabajando con otra metodología. El reporte 3, el que se ha mencionado, está hecho sobre la base de una metodología distinta de la cual se comprometió la empresa y distinta de la cual empezó a hacer la investigación. Luego, en segundo lugar, el gobierno no ha aceptado este reporte 3 y va a valorar la forma en que se va a hacer la difusión en su caso, porque el gobierno ha hecho desde hace 5 meses un conjunto de observaciones que no fueron tomadas en cuenta por la empresa. Un ejemplo de esas observaciones es el análisis del llamado tramo espejo, que confirma determinadas hipótesis de cómo empezó la investigación, pero la empresa DNB no tomó en cuenta los hallazgos del tramo espejo, y no solo no los tomó en cuenta, sino nunca explica por qué no los toma en cuenta. Esto es una de las observaciones que realiza el gobierno de la ciudad. En tercer lugar, diríamos, se contrató a la empresa DNB para ahondar en la verdad de los hechos, y lo que hizo, en lugar de ayudarnos a encontrar la verdad y la llamada causa raíz, o sea, el tema fundamental del asunto, fue generar un último reporte que tiene un sesgo político. Es más un reporte político que un reporte científico. Y finalmente diría que hay un elemento muy importante. El reporte no es que diga que el mantenimiento es la causa o la falta de mantenimiento es la causa de la caída de
este tramo. El tercer reporte dice muchas cosas, es parte de su problema, es decir, es más confuso que asertivo. Pero al meter, entre otros diversos temas, el tema de la inspección, por un lado se falta la verdad, porque sí ha habido una inspección sistemática, y por otra parte no permite advertir que la inspección externa no puede llevar al conocimiento de la causa estructural que lleva a la caída del tramo de la línea 2 en cuestión. Es como, para poner un ejemplo que han puesto los ingenieros en estos días, una persona podría decir que en ese pedazo de techo que está ahí hay una deflexión, una desviación, pero eso no nos permite saber cómo están las varillas, cómo está la estructura, cómo está compuesta la unidad que se ha construido. Es decir, no es cierto que una inspección, y menos una inspección hecha a través de Google View o Google Maps, nos permita saber una falla estructural en una obra como esta.